Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al tercer y último día del Foro Virtual Seguridad para Periodistas en Situaciones de Riesgo, encuentro virtual que es parte de una serie de conferencias con las que el Consejo de Comunicación aporta desde distintas miradas y puntos de vista no solo la protección individual a periodistas y sus implicaciones, sino también la protección colectiva a la libertad de expresión y al derecho que tenemos las y los ciudadanos para estar informados en los diversos temas que nos atañen como sociedad. Esta tarde contamos con la presencia de dos profesionales de la comunicación, quienes desde su experiencia compartirán sus opiniones sobre la protección a periodistas. En la actualidad, informes de distintas organizaciones de protección a periodistas dan cuenta de que el desarrollo de la profesión enfrenta un sinnúmero de riesgos. Decesos en el cumplimiento de su labor, ataques, acosos, amenazas, impunidad, persecuciones y encarcelamientos son solo algunos de los inminentes riesgos a los que las y los periodistas enfrentan, así como también niveles de estrés emocional al informar temas que implican muerte y dolor. En este contexto, es de suma importancia que la protección y seguridad a periodistas sean temas de constante exposición y debate. Iniciamos esta tarde con la participación de Priscila Cadena, reportera de noticias de Televicentro TVC. Priscila es licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo Investigativo, graduada de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Tiene 6 años de experiencia en televisión y actualmente ejerce como reportera de noticias en Televicentro Canal 5. Esta tarde nos presenta su ponencia ¿Ser mujer periodista implica mayores riesgos? Bienvenida, Priscila. Marlene, amigos, muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, sobre todo hablar, ¿no?, de las experiencias y contar lo que se vive diariamente en las coberturas. Realmente tu introducción pues ha sido muy apegada a lo que se vive diariamente los periodistas. Sobre todo actualmente tenemos un estrés emocional muy fuerte y yo considero que hemos pasado por 3 etapas que han cambiado nuestras vidas, ¿no? El terremoto, la pandemia. Yo creo que han sido momentos muy duros, también el mes de octubre, las manifestaciones, en los cuales hemos sentido un estrés emocional muy fuerte, y por eso les voy a presentar, ¿no?, el siguiente tema que he consultado y me parece que es adecuado para esta oportunidad. Como les decía, mi tema es acerca de si ser mujer periodista implica mayores riesgos. Entonces, vamos a iniciar rápidamente con la presentación, acá con la número 1, perfecto, ahí estamos. Entonces, bueno, la introducción les voy a rápidamente, traté de hacer un esquema rápido para que no nos mareemos un poco en las letras. Y bueno, la introducción es: el periodismo es considerado un oficio de riesgo. Pues sí, por varios factores somos quienes acudimos a lugares que suponen una amenaza y donde el resto huye, eso es muy cierto, pero analizar esta labor desde una perspectiva de género implica varias aristas. Y con este último tema no me refiero a que no tengamos las mismas capacidades, pero en muchas ocasiones hemos sido subestimadas y nos minimizan. Esto también se suma a los índices de violencia que también se reflejan en la profesión. Así que rápidamente quiero, por favor, que nos ayuden con el video. Vamos a ver un video. Este video es del mes de octubre, de las manifestaciones del año anterior. Entonces, por favor, si nos ayudan con el video y luego vamos con la explicación. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Venga, abajo! ¡Siga abajo, pana, abajo! Pues bien, es un video cortito, pero creo que deja estas inquietudes, ¿no? Justamente es un equipo periodístico que se encontraba realizando la cobertura en el tema de las protestas del mes de octubre, que fue del anterior año. Lamentablemente a la compañera, como ustedes pudieron ver en imágenes, le arrancharon el micrófono, le quitaron su celular, le pidieron que borre todos los videos y lamentablemente el camarógrafo también fue agredido. Y este no es el único caso, ¿no? Hay algunos casos que se reportaron a escala nacional y también nos dejan algunas dudas de las agresiones, ¿no? Y sobre todo de que nosotros cumplimos con una labor y no deberían actuar de esa manera. Así que para no extenderme, les vamos a presentar el segundo video, por favor. Me puede tocar a mí.
Eso es una falta grave. Y si usted estuviera actuando bajo la ley, no se taparía la cara. Porque si usted estuviera orgulloso de su acto, no se taparía la cara. Si usted se tapa la cara es porque sabe que acaba de cometer un... El video lo que relata es hace pocos días la cobertura de una colega en Guayaquil. Ella estaba realizando justamente las tomas de levantamiento de un cadáver en un mercado y fue agredida por este señor que le vimos en las imágenes. Pues ella relata en el video realmente lo que vivió. Ella le estaba diciendo que solo estaba haciendo su cobertura, pero lamentablemente no se entendió esto y ella pues recibió algunos empujones y lo denunció, ¿no?, en sus redes sociales. Aunque el video está cortado, lo he tomado de ahí. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, en esta segunda diapositiva, mientras se carga el documento, también les iba a contar un poco mi experiencia en el tema de las manifestaciones en el mes de octubre. Nosotros regresábamos al canal justo en la avenida Simón Bolívar. Fuimos interceptados por un grupo de ciudadanos. Nada más nos dijeron que teníamos que pagar el dinero para poder pasar. No teníamos ningún problema, queríamos llegar sanos y salvos, pero en el tema, las personas vieron que teníamos los equipos en el vehículo y empezaron a tratar de abrir el vehículo, lanzaron piedras, trataron de en algún punto dañar las llantas con algunos objetos. Y esto a mí sí realmente me asustó bastante porque yo dije, si abren la puerta, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces son algunas cosas que realmente sí nos asustan, pero hay que seguir, ¿no? Esta es nuestra labor. Ahora, bueno, en esta segunda diapositiva les tengo los problemas durante las coberturas. Con muchas colegas he conversado y a la mayoría les ha pasado. Tenemos el acoso sexual, insinuaciones, insultos, amenazas, intimidación. Aquí es un tema un poco complejo porque en el medio hemos conversado y a todas nos ha pasado en algún punto, y no necesariamente en una cobertura de riesgo. Es en una cobertura normal, en una cobertura de comunidad, en una cobertura política, y nos ha pasado. Y esto sí también es preocupante porque, como lo resalta en esta diapositiva, la mayoría de casos no han sido denunciados. Entonces sí nos llama un poquito la atención este tema, porque sí realmente no sabemos muchas veces cómo actuar y de qué manera actuar, ¿no? Entonces, esto sí es un poco complejo porque en las coberturas muchas personas también han tratado de agredirnos, ¿no? Han tratado de agredirnos, nos han lanzado cualquier tipo de objeto, hemos sido también amenazados. Hay muchas cosas que no se han quedado registradas en cámara, y esto es por el miedo o también pensamos en la vida y queremos salir corriendo, ¿no? Entonces, esto sí, son cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Ahora vamos con un informe y aquí hay algunos datos. Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en un informe publicado en el 2019, observa con preocupación la persistencia de obstáculos que van desde la ausencia de mecanismos y programas específicos de protección. También en los últimos años se ha registrado un aumento de asesinatos de mujeres periodistas en todo el mundo. Según datos relevados por la UNESCO, entre el 2012 y 2016, al menos 38 periodistas fueron asesinadas en razón de ser su oficio, es decir, ejerciendo el periodismo. Datos que preocupan cuando no se tiene tal vez una política para poder hacer las denuncias, una política que resguarde la integridad. Entonces son datos que preocupan bastante, ¿no? Que preocupan bastante y que nos llaman a la reflexión. Vamos con la siguiente diapositiva, es la normativa. ¿Qué dice la normativa ecuatoriana? Por ejemplo, en la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer, contiene varias disposiciones que están en línea con los estándares internacionales para la protección de mujeres periodistas. No obstante, no son específicos y con la normativa los casos de femicidio van en aumento en nuestro país por varias causas. A esto me refiero no solo a quienes ejercemos esta noble labor, sino también a las mujeres que en algún punto ha tratado de denunciar. Ellas contaban, y hemos seguido casos de cerca, de que no hay una política, de que no hay un mecanismo adecuado, de una revictimización, y esto también preocupa un poco porque está pasando, pese a que existe esta normativa, ¿no? La Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer.
Como les decía, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que yo les decía son políticas de prevención y prácticas que permitan mejorar mecanismos de denuncias, a una adecuada recopilación de estadísticas y datos sobre manifestaciones de violencia contra mujeres periodistas. Aquí quiero hacer un poco de énfasis porque, si bien es cierto, en el tema de mujeres en el Ecuador, las cifras la manejan distintas entidades, no tanto Fiscalía, tanto las organizaciones sociales, pero realmente quienes están dentro del círculo periodístico, pues no hay un dato específico de cuáles han sido estas manifestaciones de violencia contra las mujeres, no existe. Si logramos buscar o encontrar, son 4 o 5 casos publicados, pero realmente son más. Hace pocos minutos veía en Twitter de una compañera del diario El Extra, que ella denunció que había sido agredida por policías, ¿no? Verbalmente, en el tema de que estaba en una cobertura de levantamiento de un cadáver y le habían pedido pues alguna documentación, ella había entregado, le habían dicho que no puede grabar, ella estaba con la distancia permitida, es lo que dice la denuncia de esta compañera, pero ahí nos damos cuenta que las cosas están pasando, ¿no? Que no necesariamente puede ser una cobertura de riesgo, un momento de estrés, o sea, realmente es algo de todos los días. Y bueno, para finalizar, como les había dicho, pasa en toda la región, el acoso es en cualquier momento, sin importar la hora, el lugar o la cobertura. Quiero, por favor, ver 2 videos. Como les decía, esto no solamente pasa en nuestro país, sino también pasa en toda la región. Y así que he recopilado 2 videos, ¿ya? Para poderlos indicar a ustedes y que puedan ver cómo en las coberturas pasan estas cosas. Pasan cosas que a uno también le hace replantearse sobre qué está pasando actualmente en la sociedad. Entonces vamos a rodar el video número 3, por favor. A Plaza Roja y yo vi al menos 2 policías que fueron detrás de él, pero él se perdió. No hubo detención, por supuesto, no hubo disculpa. ¿Por qué ante esto? Esta no es la primera vez que durante el Mundial varias periodistas hemos sido de alguna forma increpadas por ciudadanos que creen que pueden venir sobre nosotros y utilizarnos como un objeto sexual. Yo lo considero un acoso, yo lo considero una agresión y también lo considero una cobardía porque lo hizo cuando yo estaba de espalda, la primera vez que pasó a mi lado derecho y me gritó obscenidades. Luego él vio que yo estaba sola porque estaba el productor grabando mi comentario y aprovechó esta situación. Yo sí quiero comentar que no soy la primera periodista en la... Bien, ahí veíamos el video de una periodista de la cadena Univisión. Ella estaba haciendo un reporte y como ustedes vieron, la persona que estaba detrás de ella pasó varias veces. Lamentablemente la última vez sí, pues agredió a esta periodista y... Parece que perdimos conexión con Priscila. No, tenemos algún problema, sí. Según lo que nos comentaba Priscila a través también de los videos que ella nos pudo pasar, podemos ver que las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión están expuestas a agresiones físicas, están expuestas a un tema de acoso sexual, de insinuaciones, de insultos, de intimidación. Y lo más preocupante que ella nos comentaba era que la mayoría de casos no han sido denunciados y que estas agresiones o insinuaciones a las mujeres periodistas las vienen por parte de la ciudadanía. Asimismo, nos había presentado datos sobre el incremento de asesinatos que se está dando a mujeres periodistas. Nos presentaba Priscila el tema de la normativa y nos hacía o recalcaba ella que la normativa no es específica en cuanto al tema para mujeres periodistas. También nos comentaba que las políticas de prevención y prácticas para denuncia tampoco son muy claras y deberían ser mucho más enfocadas, sobre todo para evitar la revictimización al momento de poder hacer una denuncia. También un punto que nos dejó en claro Priscila es que hay una ausencia sobre la recopilación estadística de violencia contra las mujeres periodistas y eso sería un dato, sería interesante poder tener esos datos y esa recopilación inclusive para poder proponer algún tipo de política pública y que nos permita también que las normativas sean mucho más específicas. Fue lo que nos pudo compartir Priscila en su presentación. A continuación nos acompaña Félix Amaya. Él es fundador y editor del portal informativo En Navajaita, que nace como respuesta al secuestro de los medios tradicionales en Venezuela. Félix es licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo Económico,
máster en periodismo iberoamericano y máster en inmigración y cooperación internacional. Fue reportero del diario El Mundo de Venezuela y tiene experiencia en periodismo regional, cubriendo temas políticos, crónica roja y problemas de la comunidad. Ha sido moderador en programas de opinión y participación como Más Claro No Canta un Gallo y Aquí Cabemos Todos. En Europa trabajó en la agencia F de Madrid y fue redactor de la web crónicainformativa.com. Desde el 2017 hasta la fecha ejerce periodismo en Fundamedios, realizando el monitoreo de agresiones a periodistas en medios en América. Félix, bienvenido, el espacio es tuyo. Hola, muy buenas noches a todos. La verdad es un placer y un honor poder expresar o poder contarles cómo fue mi caso, que hay miles de casos, pero cada caso es un mundo, ¿no? Yo generalmente hablo con mi esposa después que pasaron los atentados o sea, nos asombramos de que la vida del periodista se puede perder en un minuto. La vida no solo la del periodista, sino también la de su familia. Nosotros, yo soy periodista venezolano, yo nací en 1973 en un estado al occidente de Venezuela, me fui a los Andes a estudiar periodismo, luego me fui a Caracas y pues yo tuve la suerte de iniciar, si se quiere, en una ciudad tan violenta como Caracas en la Crónica Roja. Y pues a pesar de que cuando uno se graduó en la universidad, bueno, yo pensaba que iba a ser deporte o política, pero surgió lo de la Crónica Roja en un periódico como El Mundo de gran tradición de Crónica Roja en Caracas, en una ciudad como Caracas, y bueno, eso la verdad me curtió, digamos, me puso vulgarmente el pellejo duro. Pues yo no soy un periodista fácil de, así vea unos sesos en el suelo, con el perdón de la palabra y de la expresión, ya los he visto, ya les he dado cobertura. Luego, pues, la vida me llevó a España, me gané una beca, estudié, además de estudiar, trabajé en la agencia F. Yo tuve la oportunidad de hacer periodismo también, no solo en Madrid, sino y bueno, tuve desde el 2003 hasta el 2009 en España, donde viví y trabajé en el periodismo, y además hice mis 2 másteres de estudios de cuarto nivel. Yo luego, pues en el 2010, si recordamos cronológicamente, estalló lo de la crisis de los bonos subprime, los créditos basura, y la cosa en España se puso muy difícil. Yo había ya, si se quiere, cosechado mis estudios de cuarto nivel, me había apartado del periodismo nacional y sobre todo del periodismo regional a una región, a mi tierra, que yo nunca, o sea, la vuelta que yo di desde que me fui a estudiar a la universidad hasta que volví en 2019 fueron de casi 20 años. Bueno, yo llego al periodismo regional y me doy cuenta, pues, que en Venezuela, desde que me fui, el periodismo se había convertido, o parte del periodismo se había convertido en un periodismo militante, si se quiere. Eras periodista de gobierno, o eras periodista de derecha, o eras periodista opositor, o eras periodista... Y esa no era la educación universitaria que a mí me habían dado, donde, pues, el periodista sencillamente debe ser un canal comunicador o comunicativo para que ambas partes que conforman una noticia se puedan expresar, pues, o no expresarse de un lado a otro. Entonces, además, pues, debo reconocer que yo soy, si se quiere, irreverente, porque yo creo que el periodismo debe ser irreverente, o sea, tratar de darle voz a ese que nadie escucha. Y bueno, ahí empezaron a surgir los problemas. Yo tenía programas de opinión que se llamaba Aquí Cabemos Todos, por eso, porque el primer programa, porque en Venezuela o era programa de opinión chavista o era un programa de opinión opositor. Y yo decía, por Dios, eso es la antítesis de lo que humildemente me enseñaron a mí del periodismo, porque yo nunca me he jactado de dar clases de periodismo a nadie, solo soy un ejemplo de muchos periodistas venezolanos que nos enseñaron que el periodismo es para darle expresión a la población y no para favorecer a cierto tinte político. Bueno, en ese caso, en esos días, a raíz de eso, yo tuve muchos problemas, pues la gente chavista me decía que era un periodista opositor, el periodismo opositor me decía que yo era un chavista, porque y confluían en mis espacios de opinión, o yo hacía el esfuerzo de que confluyeran en mis espacios de opinión todos los factores políticos. Bueno, yo voy a compartir la pantalla y les voy a hacer un resumen cronológico, más o menos, de lo que fue mis últimas agresiones. Siempre, como otra cosa, mis programas de opinión se basaban no
con toda modestia lo digo, no grandes investigaciones periodísticas, ni grandes coberturas, no, nosotros íbamos era al barrio, porque como los medios estaban copados, si se quiere, por la política, la gente no iba donde estaba la cloaca, el Aguas Negras, donde estaban las matas sin podar, donde no había electricidad, y entonces la gente quería expresar eso, porque en todos los programas era política, política y política, pero nadie iba a donde estaba la cloaca, donde no recogían la basura, y ese trabajo lo empezamos a hacer. Íbamos en la mañana, hacíamos la cobertura. Recordemos que yo había trabajado, gracias a Dios, en grandes medios donde yo solo escribía y había un cámara y había un editor y había un reportero gráfico, pero esta vez cuando volví a mi región, pues ya no se contaban con todos esos recursos. Entonces, gracias a Dios, pues, y a la experiencia que pude obtener en el camino de mi carrera, pues yo mismo hacía mi reporte. Claro, tenía un cámara, pero yo mismo llegaba, editaba y lograba hacer mi cobertura. Bueno, todo empezó, la primera agresión, si se quiere, voy a compartir la pantalla, si se quiere, fue el 15 de octubre del 2016. Yo me acuerdo que esto eran unas denuncias. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos venezolanos tomaban los vehículos oficiales para la campaña electoral, para irse de fiesta, se los llevaban para su casa, los cargaban sus hijos, y en ese momento de bonanza en Venezuela, pues nadie le paraba. No, hombre, utilicen los carros, no importa, para eso hay dinero. Entonces caminaba yo soy una persona humilde, la verdad no tenía vehículo, y caminaba, y sabían pues que era lo que yo hacía, mi rutina del canal para el trabajo, del trabajo para la casa de mi mamá. Y en fin, pues ahí un motorizado pasó con un parrillero o con el pasajero de atrás, como se le denomina, y bueno, efectuó unos tiros, y realmente creo que fue para asustarme. La verdad, todo el mundo me dice, los testigos dicen que yo corrí muy rápido y que fue de manera muy, no sé si me pueden confirmar si están viendo la página. Ok, entonces, bueno, seguimos en ese tránsito entre el 2015 y el 2017, que fueron las últimas agresiones. Pues mira, me tuve que cambiar de radio en radio, afortunadamente, y bueno, creo que sí, pues me atrevo a decir con el perdón y modestia, yo tenía mi audiencia, pues vivía de eso, tenía mi credibilidad, o tengo mi credibilidad en el periodismo regional falconiano, y las radios me decían, cuando un político o factor político llamaba capítulo o le decía al dueño de una radio donde yo estaba, vas a seguir teniendo ese señor ahí, pues de otras radios me llovía, me decían, Félix, vete aquí, y así fue rodando y rodando hasta el 2017, donde pues en el mes de octubre sucedieron tres atentados en mi contra y contra mi familia, que mira, que me hicieron ya pensar, esto no es juego, aquí lo que viene después es la muerte, porque me lo dejaron así claro. O sea, o te vas, hermano, o vas a aparecer en una cuneta con 2 tiros en la cara. Y eso en Venezuela, pues lamentablemente, a mí me da mucha pena decirlo, cuando se lo dicen a uno, no es juego, es como el mismo caso de México, pues eso no va a pasar en vano. Bueno, el primer atentado, como ustedes pueden ver, fue en mi casa el 9 de octubre. Entonces, pues el 9 de octubre yo me mudé a una casa con mi esposa, me casé, y bueno, yo no quería vivir en casa de mi mamá, ni mi esposa en casa de su mamá, y compramos una casa muy modesta, muy pequeña. Y bueno, ahí nos fuimos a vivir, donde si tú pues le metes una patada a la puerta de mi casa, en 2 segundos estás en mi habitación, pues. Ese era el periodo electoral parlamentario en Coro, en Venezuela. Bueno, tiraron 2 bombas Molotov, eso fue el 4 de octubre del 2017 a mi casa. Imagínense ese escándalo. Bueno, luego 2 días después me dicen en la radio donde yo tenía mi programa, mira, ya no puedes más, Félix, aquí ya no quiero que me cierren la radio, no vamos a arriesgar nuestros equipos de $20,000 por un programa que bueno, yo no voy a arriesgar mis equipos. Bueno, yo sencillamente, bueno, dije hasta aquí. Yo trabajaba en portales web a nivel nacional y a nivel regional. De hecho, fui creador de un portal web fundador que se llama brollero.com, pero ahí fue todo un conflicto y luego fue que yo creé en La Bajadita. Pero recapitulando, bueno, me voy del trabajo, sigo haciendo mi reporterismo web de las comunidades a través de las páginas web, y pocos días después, otra vez en la madrugada, lanzaron una ráfaga de disparos contra mi casa. Voy
volver a iniciar, compartir pantalla, a ver si puedo, ¿no? Esto pues, fue una publicación del diario El Falconiano, ¿no? Donde pues yo a las 2 de la mañana en mi casa entraron más de 12 balas, ahí hicieron 12 disparos porque yo recogí las balas, pero luego vi cuando volví a mi casa que habían más conchas de balas. Yo fui a la fiscalía del Ministerio Público en Venezuela, lo hizo Espacio Público, una ONG que me ayudó mucho también. Presenté las pruebas. Esta es la puerta de mi casa, si la pueden ver, una puerta humilde, de una casa humilde, llena de agujeros de pistolas automáticas. Después de las bombas Molotov, que fue el 4 de octubre del 2017, a los pocos días, específicamente el 12, me disparan pues a mi casa, yo en mi casa durmiendo con mis 2 hijos, una ráfaga de disparos, mira, la nevera, como les digo, mi casa es una casa pequeña y pues la nevera todo tiroteado. Evidentemente ya esto no era un juego, ¿no? Yo fui a la fiscalía, tuve apoyo de los medios de comunicación, porque evidentemente pues era una retaliación política. Esta es la puerta de mi casa, ustedes la pueden ver, una puerta humilde, llena de agujeros de bala, a las 2 de la mañana, pues que dispararon en mi casa. Yo fui al Ministerio Público, mostré las conchas, hice la denuncia, había hecho la denuncia tanto de las bombas Molotov como de las balas, y en el Ministerio Público lo que me comentaron fue que yo podía hacer la denuncia, pero como yo denunciaba al alcalde como responsable de este acto, no podía hacer público mi denuncia ante ningún medio de comunicación. Es decir, que aceptan la denuncia, pero no puedes hacer pública la denuncia. Yo creo que nunca visto, pues. Y luego, 3 días después, ustedes saben que en Venezuela había crisis, sigue habiendo crisis con el efectivo. Yo fui... les repito, era un periodista muy conocido, soy un periodista muy conocido, fui a un banco a retirar plata porque se podía retirar solo una cantidad de plata que el Estado disponía, y bueno, y en pleno banco con todo, les repito, mi ciudad es una ciudad pequeña, no hay tantos bancos como se pudiera en una ciudad grande como Quito, y bueno, el banco repleto y los funcionarios policiales y de la policía científica llegaron con fusiles de alto calibre y me sacaron arrastrado, imagínense. O sea, si ellos no querían que se enteraran, pues hicieron todo lo contrario para que el gran show, para que se enterara todo el mundo. Bueno, en ese tránsito que dejaron tirada a mi esposa ahí en el Sindicato Nacional de la Prensa, lo reportó inmediatamente. En ese tránsito pues me dijeron, mira, querido hermano, o bueno, no querido hermano, más bien no puedo decir la grosería, me dijeron, o te vas o te vas. No queremos página web, no queremos programa de opinión, no queremos nada, sabemos tus hijos, sabemos tu esposo y vamos por ello. Entonces el señor de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, me llamó, no sé de dónde salió. Yo después de esto, yo debo reconocer que antes era muy ateo a pesar de tener educación católica durante 11 años, pero yo después de esto, señores, yo creo en Dios, porque yo estaba muerto, así de sencillo, no había otra. Los guardias tenían la orden, cuando me llevan a un calabozo de homicidios, como yo he hecho suceso, el jefe de homicidio, un comisario, dice, ¿qué carajo hace Félix Amaya aquí? A mí no me van a meter en este problema, y le dice a su funcionario, váyanse, sáquenlo de aquí de mi cárcel. O sea, yo no lo quiero aquí, que se fuera en otro lado, pues. Y ellos me dejaron en una avenida tirado, cerca donde me raptaron, donde me capturaron, y en la noche yo me voy a casa de mi mamá porque debía cambiar de domicilio. En la noche me llaman Carlos Correa de Espacio Público, que yo no lo conocía, y por eso digo que lo mandó Dios, y me dice, hermano, salte de ahí que te van a matar. O sea, tenemos la información. Y yo le dije a mi esposa y a mis hijos, mira, no tenemos otra. Y yo también le dije a Carlos Correa, disculpe si te extiendo, mira, yo no tengo una tarjeta de crédito negra, ni un avión ahí esperándome. O sea, tú me dices, sí, vete de ahí, pero ¿y qué? ¿Con qué? ¿Cómo me voy? ¿No? Me dice, Félix, como puedas, vente para Caracas que yo te pago un hotel. Ya había yo trabajado mucho tiempo en Caracas, como hablé en el inicio, y bueno, sabía dónde iba y me fui. Me escondieron en un hotel, literalmente. Como pude, busqué, se me ocurrió Ecuador, porque Colombia era muy cercano. Yo, a pesar de que tenía amigos en España, no podía costear un pasaje tan costoso con mis 2 hijos y mi esposa, porque
era vital, pues, irnos en familia. O sea, yo quería con mi familia, sí. O nos matan, bueno, es que yo no puedo decir nos matan a todos porque no pueden matar a mis hijos y a mi esposa por mí, ¿entienden? Entonces, pues, bueno, Ecuador, nos vinimos. Yo entré a Ecuador el 7 de diciembre del 2017, el 8, el día 12 estaba en Cancillería con mis papeles, introduje mi refugio. Fue un proceso largo de año y medio, un proceso que escudriña la Cancillería mucho. En julio del 2019, afortunadamente me dieron mi refugio. Yo he contado mucho con el apoyo de Fundamedios debido a que yo tampoco conocía a Fundamedios, ni a sus directivas, ni nada. En mi vida los había escuchado. Pero como yo hice posgrado con personas suramericanas en España, pues por ahí, mira, había ahí, yo pues planteé mi caso y me dijeron, Félix, te podemos ayudar con un trabajo, 3 años que tengo ahí ya desde que llegué, afortunadamente. Tengo entendido que soy el único periodista de nacionalidad venezolana con refugio, con estatus de refugio y protección internacional. Mi caso lo saben tanto instituciones internacionales como locales. Ustedes, pues, ustedes también me sorprenden al conocer mi caso y les doy muchas gracias por interesarse. Para concluir, el periodismo en Venezuela no se trata de, yo sé que hay casos muy sonados de grandes investigaciones periodísticas, de grandes periodistas, de hazañas periodísticas, pero también tú por darle la voz al pueblo, es decir, por entrevistar a aquel que bueno, que a lo mejor no es de muy buen verbo, que es de poco estudio, pero que también necesita decir con sus palabras, a veces un poco con el perdón de la palabra, pues yo a veces decían un coño porque es gente humilde, pues, y entonces tú no le vas a decir que diga repámpano y vas a ir de antipático a quitarle el micrófono, porque no, porque a veces pues no tienen la cultura necesaria, pero ellos son los que pues yo quería que se pudieran expresar, que si bien decían palabras antisonantes o para oídos sensibles, pues lo pudieran hacer y sin que nadie pues se sintiera insultado, porque a veces no es lo mismo estar bravo que estar molesto, pues. No puedo decir la grosería porque el castellano es muy florido, pero a veces en esa necesidad que tenía el pueblo de expresarse, pues yo no ponía piticos ni cortados, sino no tampoco una retajila de grosería, pero sí que podrías decir, porque tú cuando te machucas un dedo no dices recorcholi, sino dices carajo. Y por eso simplemente te puede costar la vida, no solo a ti, sino a tu familia, a tus hijos, y tienes que salir huyendo. Y ya yo había sido inmigrante, yo sé lo que es ser inmigrante, pero ya no lo quería hacer, pues ya tenía una vida radicada otra vez en mi país, mis hijos, mi esposa, mi casa. Entonces es difícil otra vez agarrar los 3 trapos que tú tienes y bueno, empezar a rodar por las montañas colombianas y ecuatorianas. Y bueno, gracias a Dios hoy ha sido una experiencia enriquecedora porque a mí la migración me ha enriquecido mucho y yo le he podido transmitir a mis hijos y a mi esposa esa experiencia enriquecedora de lo que es conocer otras culturas, de lo que es, yo tengo el placer de mi casa en Cotocollao poder ver el Cayambe cuando está despejado y bueno, he alimentado mi tristeza y mi nostalgia con las cosas bellas que me da Ecuador, que sí me ha dado muchas, que mis hijos estudian aquí, que me dieron un asilo, cuando es una potestad del Estado y que gracias a Dios pues aquí a pesar de que hay una gran crisis mundial, mira, Ecuador me ha dado trabajo, Ecuador me ha dado vida, Ecuador me ha dado vida a mis hijos y yo aquí pues que Dios bendiga esta tierra, les cuento mi experiencia, afortunadamente aquí pues volví a vivir porque salí huyendo como un delincuente de Venezuela, porque pues hay gente que le molesta sencillamente que los demás puedan expresarse de una manera sincera, llana y correcta, sin florismo verbales. Y les doy unas infinitas gracias por escucharme. Perdonen el fastidio de haberme extendido y de haberlo fastidiado a ustedes un poco un viernes a esta hora, pero la verdad es que contar mi experiencia me da mucha emoción. Lo tengo recuerdos muy vivos aquí y Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Félix. No sé si yo podría realmente hacer una síntesis y una moderación de lo que tú nos acabas de decir. He recogido ciertas ideas que me parecen muy fuertes, sobre todo en el hecho de que al ejercer el periodismo, y es un poco también lo que nos comentaba Priscila, no solamente los periodistas ponen en riesgo su propia vida, como nos comentaba Priscila, decía, ese es nuestro oficio, ese es el oficio que nosotros escogimos. Pero los periodistas atrás hay una familia, hay esposa, hay hijos, hay padres, hay tíos, hay toda una familia
que también llega a un punto en que sufre las consecuencias de lo que son las agresiones a los periodistas. Hace algún tiempo nosotros tuvimos, hace unos 15 días, en el marco de estos foros de protección a periodistas, y hablábamos sobre las dos dimensiones que tiene la libertad de expresión. Y uno de mis compañeros en uno de los foros expresó y dijo, bueno, pongamos sobre la mesa por qué tenemos que proteger a los periodistas. ¿Por qué no protegemos a los médicos, a los arquitectos, a, no sé, a los ingenieros eléctricos? ¿Por qué tenemos que proteger a los periodistas? Y él ponía sobre la mesa y decía, la libertad de expresión tiene dos dimensiones. La primera, la dimensión individual, es decir, la libertad de expresión que tenemos cada uno de los ciudadanos, pero por otro lado también está la libertad de expresión colectiva. Y es ahí donde los periodistas ejercen su profesión, porque sin los periodistas, los ciudadanos, no podríamos estar enterados de todo lo que pasa en una sociedad. Sin el periodismo no se podrían conocer casos de corrupción, de denuncias, de maltratos, ya sea en las ciudades grandes o en las comunidades pequeñas. Y ahí es donde todos debemos proteger a los periodistas, porque son ellos los que dan la voz de esta libertad de expresión colectiva que tenemos derecho todos los ciudadanos. Al relato que tú nos acabas de hacer, Félix, y yo también un poco me quedé pensando en lo que nos contaba Priscila, y yo creo que es riquísimo lo que está pasando hoy en esta tarde, noche, que ya van a ser las 7 de la noche, porque estamos hablando del periodismo a través de lo que es el género, a través de las mujeres, y cómo es distinta la violencia que se da a las periodistas mujeres, tal vez un poco distinta a lo que podrían sufrir los periodistas hombres, porque como nos comentaba Priscila, y te agradezco, Priscila, que te pudiste conectar nuevamente, tuvimos algún tema ahí y con la exposición, pero entendía que ya estabas por terminar. Y ella nos hablaba sobre todo de este tema del acoso sexual que viven las periodistas mujeres, de las insinuaciones, de ese video que nos mostraste de la periodista que está haciendo su reportaje y viene alguien por atrás y le insulta alguna cosa solamente por el hecho de ser mujer. Entonces ahí estás hablando de otro tipo de temas. Y Félix, tú nos contabas desde tu experiencia, tanto en hacer el periodismo en un país tan complicado como inclusive ahora sigue estando Venezuela, con este periodismo militante que tú nos decías, no entiendo por qué tengo que estar de un lado o de otro, cuando el periodismo es de abrir las voces de la ciudadanía y que se expresen los que no tienen voz, no solamente los que tienen una cadena o un sistema de comunicación al lado. Y nos hables de un periodismo de migración en donde te ves forzado a dejar todo lo que habías construido en un país por el bien de tu familia. Te ves forzado a dejar de lado el periodismo, tu profesión, por proteger a tu familia y tienes que hacer una migración. Entonces, estamos hablando de dos, podría decir yo, grupos vulnerables que ejercen el periodismo y que, sin embargo, se nota en sus intervenciones que ustedes siguen amando lo que hacen y que lo harían una y otra vez por dar voz a los que no tienen y poder denunciar para que el resto de la ciudadanía podamos estar informados. Yo les agradezco muchísimo sus dos participaciones y por eso, Félix, dije, no puedo hacer una moderación de lo que tú estás diciendo, porque creo que tu exposición nos acaba de abrir un panorama a quienes te estamos viendo. Creo que la exposición de Priscila nos abre un gran espectro porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Estamos ya justamente en el cierre de nuestro encuentro, de nuestro foro, en el que hemos tenido una muy nutritiva y amena charla, tanto con Félix como con Priscila. Agradecer a ustedes por haber compartido con nosotros su experiencia. Como comencé yo diciendo en la intervención, lo que buscamos como Consejo de Comunicación es justamente ser un puente y abrir posibilidades para que diferentes voces se puedan expresar y podamos hacer del periodismo una profesión y una actividad que nos permita no solamente estar informados, sino también crecer como sociedad. La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente, un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta. En este contexto, la tarea de la prensa es un vínculo clave para la difusión de un derecho esencial como es la información. El ejercicio periodístico y del periodismo libre fiscaliza al poder, lo investiga, lo interpela, lo obliga a darle respuestas necesarias a la sociedad civil. El periodista es, en este marco,
un actor de suma importancia para el enriquecimiento democrático, y su trabajo debe ser absolutamente independiente y ajeno a presiones y censuras. Un país democrático se nutre de las diferentes opiniones, reflexiones y pensamientos de sus habitantes. Esto contribuye a mejorar el funcionamiento de la sociedad y sus individuos. Además, poder intercambiar ideas y compartirlas en comunidad sirve para promover el aprendizaje y el conocimiento. Antes de terminar, quiero extender mi reconocimiento al equipo del Consejo de Comunicación por su permanente aporte para el desarrollo de estos encuentros. Así también invitarles a seguirnos en nuestra página web y así como nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.